En esta ocasión quiero contarles sobre mi primer macuquina. Estas monedas se hacían a golpe de martillo. Se agarraban los cuños, agarraban el gramaje, lo ponían y le daban un golpe. En todas partes del mundo se llegó a comerciar con nuestra moneda. Y veo una palma, bajo la mirada y ahí la veo. Veo sus ojos, veo que está erguida, está así, viéndome, con una mirada aterradora. Excavé, la saqué y ahí fue donde la encontré. Entonces cuando me quedo quieto, bajo la vista y la veo. Hey, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Exploración, Mitos y Reliquias. En este formato les contaré aquellas experiencias o aquellas anécdotas que tuve cuando encontré ciertas piezas que para mí son muy interesantes. No todas son muy valiosas, pero tienen su valor histórico. Así que quédense, comenzamos. Bueno, en esta ocasión quiero contarles sobre mi primer macuquina. Esta es una de las monedas más cotizadas o más buscadas, más añoradas por los detectoristas y los coleccionistas. Son monedas robustas, monedas toscas, pero tienen su encanto. Toda esta fascinación tiene un porqué. Una de ellas es porque son monedas muy antiguas, son monedas de la colonia. Son monedas mexicanas, pero del periodo del virreinato. También su característica principal es que estas monedas no son redondas, no son como las que conocemos ahorita. Y adicional a esto, estas monedas no tienen ninguna forma específica, ninguna es igual. Entonces esto es lo que las hace muy atractivas y dentro de esta fascinación está el poder identificarlas. Porque al no ser una moneda regular, el cospel se va moviendo y no tienen un tamaño definido. Entonces pueden ser muy delgaditas, pueden ser semirredondas, pueden ser muy anchas. Entonces esto nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Para poder identificar estas monedas dependemos mucho del grabado, de lo que se alcanza a ver al momento de encontrarlas. Porque al no ser regulares, simplemente estas monedas se hacían a golpe de martillo. Se agarraban los cuños, agarraban el gramaje, lo ponían y le daban un golpe. La forma no importaba, como les decía, y tampoco si era centrado el logotipo, si venía el año. Lo importante era la ley de la plata. Y en México esto tuvo mucha relevancia, que se llegó a usar en todas partes del mundo, se llegó a comerciar con nuestra moneda por la calidad de la plata. Entonces ya nadie se fijaba los detalles de la moneda. Entonces en la actualidad, para nosotros poder identificar estas monedas dependemos de varios factores. Por ejemplo, en el anverso, ahí es donde se encuentra el escudo del cuartelado de Castilla y León. Ahí dependemos mucho de poder notar bien la forma del castillo o del león, si es un león rampante, si es un león, ahí sí no sé cómo se diga cuando está más normal en 4 patas, bueno, 3 patas y una levantada, y la forma del castillo. Para poder ubicarla esto va a depender mucho de la información que encuentres o de las piezas que tú vayas encontrando que sí se puedan ubicar. En el reverso es donde es un poquito más fácil encontrarlas. Por ejemplo, podemos dividir las monedas en medio real y de un real para arriba, porque en las de medio real llevan un monograma que es el monograma del rey. Si se ve una parte de esta es más fácil ubicarla, pero si lleva el escudo, ahí va a variar mucho. Si no tenemos la fecha, que por lo regular es lo que no se ve, a menos que tengamos mucha suerte, porque si hay una que otra que los tiene, el escudo, dependiendo la parte que salga en la moneda, es la que te va a ayudar a ubicar el periodo al que pertenece. También la forma de la moneda tiene mucho que ver, porque la moneda de Felipe II, esa sí era semirredonda, y luego pasó a Felipe III y esas empezaron un poquito a deformarse, pero todavía conservaban esa forma un poquito más regular. Felipe IV empezó a deformarse más la moneda y con Carlos II también fue un desbarajuste ahí para poderlos ubicar. Y tenemos por último a Felipe V, que son monedas un poquito más cuadradas. Son las macuquinas, yo las he visto que son un poquito más rectangulares en cuestión de forma.
Entonces, ya sabiendo estos datos, ustedes saben lo que puede ser una macoquina y lo importante que es para nosotros, porque es todo un mundo encontrarlas y descifrarlas, descifrar a qué reinado pertenecen. Ahora sí, vámonos a la primer macoquina que encontré, y todo esto se remonta a cuando conocí a mi amigo Robert de Excavando el Tono. Todo empezó cuando lo conocí a él. Cuando yo empezaba en mis inicios, yo siempre andaba solo. Yo siempre iba para la laguna o me iba rumbo a Matehuala. Eran los puntos que tenía ahí por familiares y era donde me sentía más cómodo porque ahí es simplemente monte y monte y monte y nadie te molesta. Aquí siempre te metes con problemas de que es propiedad privada y la inseguridad también. Entonces en una ocasión Robert se contacta conmigo, nos ubicábamos por los canales, el canal de Robert es Excavando el Tono. También si gustan ver las piezas que él ha encontrado, les recomiendo su canal, salen muy buenas piezas. Y en esa ocasión así nos contactamos, empezamos a platicar, empezamos ahí a hacernos amigos y formalizamos esta plática en una ocasión que nos conocimos, la verdad ya ni me acuerdo en dónde fue, pero nos quedamos de ver aquí en Saltillo, empezamos a salir a puntos, yo casi no conocía aquí, así que él fue el que me dijo, ¿sabes qué? He ido aquí, he ido allá, y así empezamos a hacer nuestra amistad. Creo que la primera vez, ya recordé, la primera vez fue en el Anhelo, ahí encontré un botón francés, fue una muy bonita experiencia. Conforme fue esa salida, empezamos a salir más seguido, pero también nos topamos con el problema que los lugares ya no daban más, daban muy poquitas piezas y casi no salía plata, ya eran lugares muy buscados y conforme va pasando el tiempo siguen siendo más buscados, es más complicado encontrar piezas y sobre todo piezas buenas para nosotros. Entonces surgió la necesidad de que queríamos explorar más lugares o irnos más lejos, donde pudiéramos encontrar lugares mucho más fructíferos. Entonces, como ya teníamos esta necesidad de buscar lugares donde salieran mejores piezas o mayor cantidad, Robert me comenta que existe un lugar donde siguen sacando macoquinas desde hace más de un año y él nunca ha ido, pero ha escuchado y sabe o sea, sabe dónde está el pueblo, pero no sabe dónde buscar. Yo ya había escuchado levemente sobre este lugar también y las macoquinas no las conocía, pero ya había escuchado sobre ellas. Le digo a Robert, pues si también he escuchado y estaría bueno ir, sería bueno preguntar ahí quién nos puede dar un norte, pues para no ir a ciegas. Bueno, vamos a retomar porque no me han dejado grabar. Antes de ir con Robert, surgió la misma idea con Nacho y fue con él con quien fui primero. Fuimos a ciegas, no supimos a dónde íbamos a ir, simplemente fuimos a este lugar y está rumbo a la carretera Matehuala. Si está lejos de aquí, es una vuelta que dices, tiene que salir algo para que valga la pena porque sí tenemos que desembolsar en gasolina. Entonces nos fuimos a este lugar y recuerden que en mis inicios íbamos todo el día, íbamos de 6 a 6 prácticamente. Llegamos al lugar, pero no sabíamos a dónde dirigirnos. Entonces, en la entrada, a la derecha vi un árbol muy grande, muy frondoso. Le dije, oye, pues ese a fuerza es antiguo por el tamaño que tiene, pues vamos a empezar por ahí porque no sabemos a dónde es el punto bueno. Pues llegamos y vimos que había muchas fichas, muchas pull tabs y decidimos alejarnos. Nos fuimos más hacia donde había gobernadoras y coyonoxtles. Entonces ahí nos separamos porque también iba Israel, su hijo, y ellos arrancaron hacia unas milpas y yo me fui hacia los coyonoxtles. Entonces no salieron muchas cosas, salió poquito y se llegó la hora de comer, o sea, ahí se nos fue mediodía y ya estábamos un poquito así desesperados de que, oye, no, aquí no es, a dónde nos movemos, empezamos así a teorizar, pero había mucho terreno, o sea, no hay forma de decir dónde es la parte buena. Entonces simplemente lo que hicimos al terminar de comer es separarnos otra vez, pero buscar otra parte. Cambiamos de estrategia porque yo tenía una que me daba muchos beneficios, porque el aparato que usaba era muy resistente y bueno, todavía sigue siendo resistente porque todavía sigue con vida, no le ha pasado nada, sigue funcionando muy bien. Y parte de la fortaleza que tenía es que era de fibra de carbono. Este aparato yo lo agarraba y le daba vuelo por todos lados y no le pasaba nada, o sea, no se quebraba, no tenía ese miedo, se sentía la resistencia. Mi técnica era barrer rápido, caminar rápido y abrir el brazo lo más posible. Esto es muy cansado, pero ya tenía yo experiencia, ya había pasado la etapa en la cual el brazo dolía demasiado, entonces ya estaba fortalecida esa parte.
Entonces así me fui, iba a un punto, barría en un pedazo, si no salía nada, me iba a otro, conforme fuera viendo lo que se viera más llamativo. Y así estuve hasta que por fin tuve suerte. Llegó un punto donde empezaron a salir piezas, salió una aquí, otra 2 metros y otra para acá. No salió la gran cosa, pero conforme iban saliendo, iba mejorando las piezas que iba rescatando. En eso salió una, no recuerdo bien, pero debió haber salido una Josefa, porque sí salieron muchas. Una medalla colonial que posiblemente sea de 1805, pero salió muy costosa, era una medalla grande, con el ojillo transversal a la silueta. Y ahí sí recuerdo que también salieron 5 centavos de plata de finales de 1800. Entonces ya empezaban a salir las piezas, pero no era lo que estaba buscando. Empezaba a salir a lo que estaba acostumbrado, que eran lo que, o sea, obviamente no las desprecio, pero no era lo que estaba buscando en ese momento. Yo quería algo colonial, algo más antiguo, de 1700 o principios de 1800, pero hacia atrás. Me acabé la zona, ya empecé, la barrí muy bien, empecé a darle las orillas y ya no salía nada. Entonces llegó el momento de cambiar de punto. Y en eso detrás de mí estaba un camino de terracería. Y luego estaban ahí, eso sí no recuerdo, no sé, no recuerdo si eran coyonoxtles, si eran nopales, si eran, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, gobernadora. No me acuerdo el tipo de vegetación, pero era un espacio de 3 por 1,50 más o menos, que estaba delimitado de un lado y del otro. Entonces era una partecita que podías barrer sin ningún problema, sin que dejaras huecos. Y ahí me llamó la atención, dije, ahí tiene que salir algo. Obviamente esta vegetación se modifica cada cierto tiempo, pero me dio muy buena espina. No sé si sea de que pudiera haber pasado alguien ahí o simplemente que a lo mejor alguien no ha detectado en ese pedazo. Y al darle ahí saqué mi mejor pieza de ese día. No fue lo que estaba buscando, pero sí fue un poco más atrás de lo que estaba acostumbrado. Ahí rescaté una cuartilla federal del año de 1833, si no mal recuerdo, y si no es 1834, pero por ahí va, la voy a buscar para ponérselas aquí. Se acabó el día, todo esto fue ya casi para terminar, siempre nos tocaba así, por eso nos íbamos todo un día completo, porque las piezas siempre salían al final, nunca salían al principio. Bueno, las mejores piezas. Nos fuimos de ese lugar, se nos hizo tarde, llegamos de noche y nos fue bien, pero no fue el mejor sabor de boca porque no era lo que estábamos buscando. Íbamos con otro plan. Planeamos regresar, pero después de eso ya no pude checar tiempos con Nacho porque él es el que tiene más tiempo de nosotros para salir a detectar porque trabaja 2 días y descansa 2, pero difícilmente concuerda con un domingo, que es cuando yo puedo, o un sábado, un fin de semana, por decirlo así. Entonces, con este problema que no concordaba con Nacho, tocó el momento de ir con Robert. Nos pusimos de acuerdo, al ser de diferentes lugares, él dijo, yo llego por mi cuenta, tú llegas por la tuya, y nos vemos a las 6 de la mañana, 6:30 más o menos, en tal punto. Bueno, como todos sabemos, los detectoristas somos muy desesperados para irnos a detectar. Nos emociona mucho. No es como el trabajo que batallas y dices, ay, qué flojera levantarme. No, ahí tú desde que te duermes ya quieres cerrar los ojos para abrirlos. Y si te ibas a levantar a las 5 de la mañana, desde las 3:30 ya traes el ojo pelón y estás esperando que el tiempo pase, te vuelves a dormir, despiertas y apenas han pasado 20 minutos. Es muy desesperante porque la verdad es que sí nos gusta mucho estar en estos lugares. Nos gusta mucho esta experiencia. Así que eso pasó y eso siempre sigue pasando conmigo. En esta ocasión yo llegué a las meras 6 hasta allá. Yo no soy puntual, pero de hecho ni para esto, pero cuando es un lugar que de verdad yo siento que voy a sacar muy, muy buenas piezas, madrugo, pero madrugo en serio. Entonces llegué al punto, le hablo a Robert y me dice que se van a tardar, que van a llegar como a las 7, una hora después, porque no recuerdo que iba Israel y Sebas y alguien más. Alguien de esto se le hizo tarde, entonces retrasó todo y les dije, no hay ningún problema, yo ya llegué, aquí los espero, les mando la ubicación. Entonces yo llegué al punto, ya nos habían dicho que era pegado a la carretera, entonces ya nada más lo que hice fue esconderme porque pues no sabía si pasaban maleantes, cosas así. Y había muchos montículos, pequeños, no tan grandes. Entonces empecé a caminar, a explorar, a detectar. No eran muchos los tonos, pero salía pura basurita, puro cobre, puro fierro. Y así me la llevé, subí el montículo, este fue el primero el que inicié. Y luego empecé a agarrar hacia la izquierda y total, ahí se me fue una hora
Y al acordarme le hablé a Robert y me dijo que ya habían llegado, pero no llegaron a ese punto, sino que se pasaron, se fueron más adelante y dijeron, pues aquí de una vez vemos a ver qué encontramos. No recuerdo si era 1 kilómetro o algo así, 1 kilómetro y medio, 2 a lo mucho, póngale, de donde yo estaba. Pues digo, me acerco con ellos en la camioneta y dije, no, mejor me voy caminando, sirve que exploro el lugar, porque nosotros cuando caminamos no dejamos de estar detectando, porque así es como encontramos muchos lugares y muchas piezas. Entonces dije, no, la estrategia es irme caminando, llego con ellos y después nos regresamos, nos venimos para acá o me vengo con ellos en la camioneta para acercarnos. Esa fue la estrategia y fue lo que hice. Nada más que aquí apliqué mi otra estrategia, la de ir rápido, agarrar bien la empuñadura del detector, empezar a darle fuerte, amplio y sin descanso, porque algo va a sonar. Si hay algo, va a sonar. Lo voy a encontrar. Y de pura travesía. Pues así me fui. No sé si llevaba apenas, ¿qué serán? 10 minutos o menos, ¿no? No, unos 5, 6, 7. Algo así. Cuando en la travesía yo ya estaba impuesto a todos los sonidos. O sea, tenía que estar al pendiente del sonido del detector. Se escuchaba todo el bullicio de la carretera, lo que son autos, trailers. Eh, Obviamente, si se escuchaban pájaros, la vegetación, mis pisadas, todo lo que rozaba y golpeaba el detector, eran muchos sonidos. Pero hubo uno que empezó a sonar y sí lo detecté, pero no fui consciente en que fuera uno extra. Pero fue tan persistente que me frené en seco. Dije, este sonido no lo conozco. Empecé a ver a todos lados y cuando empecé a caer en conciencia, se me vino a la mente y dije, una cascabel. Pero el sonido no lo reconocía, o sea, se escuchaba muy diferente a como estaba impuesto porque yo las cascabeles no las conozco. Entonces, bueno, no las conocía en ese momento. Y el único sonido que había escuchado era en la televisión. Se escuchaba muy diferente, pero sí ya me alarmé y empecé a ver todo el ambiente en el que estaba y ya había cambiado, no había gobernadores solamente. Había también frente de mí una barrera de palma de monte. Entonces ahí es cuando empiezo a buscar el origen de este sonido y veo una palma, bajo la mirada y ahí la veo. Todo esto que les voy a contar pasó máximo en un segundo. La veo sus ojos, veo que está erguida, está así, viéndome, con una mirada aterradora y estaba sonando la cascabel. Estaba ella alertándome que estaba ella enfrente de mí. Estaba lejos, eran fácil 15, 20 metros, pero la podía ver muy bien y lo que me aterró fue que era una víbora demasiado grande. Era fácilmente, tenía las 3 pulgadas de diámetro y luego se acababa de comer algo, no era un ratoncito, no era tan chico como un ratón de monte, pero tampoco tan grande como una liebre, era algo intermedio, como del tamaño de una rata de ciudad, pero de las grandes. Y la traía atravesada aquí y ya la estaba digiriendo. Entonces, todo eso, la imagen que vi, yo siempre les he tenido pavor a las víboras, porque yo siempre he dicho que soy de rancho, pero no soy ranchero. Y, por ejemplo, en la secundaria fue cuando vi dos y fueron alicantes y las vi lejos. Una estaba en un pequeño bordo y otra de lejos vi cómo se iba bajando e iba de un árbol hacia la cabeza de un compañero. Fue lo más que había visto. Y, bueno, yo en otra ocasión estaba esperando abrir la compuerta para regar y vi un hoyo y le empecé a rascar y salieron unas tipo coralillos, pero chiquititas. Pero yo creo que eran falsas de coralillo, porque que yo sepa, de donde yo soy no hay coralillo, la venenosa. Fue tal mi terror que mi reacción fue, pegué un brinco y en ese brinco me giré y corrí hacia la dirección contraria, pero después pensé que me iba a topar con otra y me paré en seco. Entonces, parte de mi pavor era que yo siempre pensé que al sentirse acorraladas, se iban a ir encima de ti hasta morderte. O sea, pensé que así eran y la verdad es que no. Con el tiempo me di cuenta que ellas también te tienen miedo, simplemente te están avisando y si no les queda de otra, pues te van a morder. Pero en ese tiempo no lo sabía. Esa era mi reacción, brincaba y corres al otro lado.
Entonces dije, mis amigos que ahí se queden, que les vaya bien, yo me regreso, yo no pienso brincar ese obstáculo ni sacarle la vuelta porque o me sigue o capaz si me topo otra, no vaya a ser que sea época de aparamiento. Y vamos por atrás. Recuerdo que ahí encontré una moneda de 100 pesos de Carranza, son monedas que de cuando yo estaba chiquito, son de las que llegué a usar. De regreso, veo que había gente al punto donde yo inicié, en el montículo. Me alerté por la camioneta, pero rápidamente vi que tenía detector. Ahí fue donde me encontré un personaje muy conocido de aquí, Saltillo. Este personaje, antes de decirles quién es, traía un pollo. Un pollo es una marca de detector amarilla. Iba detectando, iba bajando el montículo que recién empecé a detectar. Y ahí fue cuando lo conocí, lo empecé a saludar, nos presentamos, obviamente yo le dije que tenía poquito en esto y cosas así, y nos despedimos, bueno, ahí nos vemos, no le quito la intención de detectar, dele, yo le saco la vuelta. Ahí fue cuando conocí al gran Chalío, a Sanorito, así le decimos en el grupo, porque él es gambusino y la verdad sí encuentra oro, o a todos siempre dice que encuentra oro, a todos le haya forma de oro. No te creas, Chalío, un saludo si me estás viendo. No, sí, tiene mucha suerte o es muy bueno para encontrar oro, pero también le ayuda mucho el aparato que trae. Entonces le saqué la vuelta, escuché otro detector diferente. O sea, yo conocía el sonido de mi aparato y Chalío traía la otra marca y esa era una tercera que era el mismo que traía Robert. Entonces pensé que era él, subí, dije, déjalo saludo, entonces Chalío debe venir con él. Y pues no, resulta que ahí conocí al tremendo Raúl Ramos, muy conocido aquí en Monterrey porque, miren, Sebas, por ejemplo, ya no lo comenté, pero es muy bueno detectando, muy, muy bueno. Lo ves por todos lados y siempre encuentra muchas monedas, es muy bueno para encontrar fichas, pero Raúl está en otro nivel y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces ahí conocí a Raúl, igual platicamos un ratito y pues sabes qué, no te quito la idea, vamos a detectar. Y él se regresó a donde estaba el detector, de donde yo estaba parado era enfrente, y luego lo agarró y vi que iba a agarrar esta dirección, ¿sí? Para detectar. Entonces yo dije, ¿para dónde voy? No le quiero quitar su camino, su ruta. Y pues mi reacción más lógica fue, pues tenía hacia la derecha, hacia la izquierda o regresarme, pero atrás estaba Chalío. Así que dije, no, pues vamos para la izquierda. Y fue la mejor decisión que tomé en ese momento. Pero no fue una decisión al azar, porque también hace 2 días un amigo, estábamos platicando de las veces que íbamos a Monterrey, que agarrábamos morones prieto, todo lo que viene siendo el caudal ¿cómo se llama de Santa Catarina. Y yo, por ejemplo, sí llegar a Monterrey al centro, pero íbamos a otros lugares y la verdad cuando yo llego a estos lugares, cuando me cambias de lugar, pues no sé, porque todas las vialidades de Monterrey tienen muchas salidas, Saltillo es mucho más chico. Entonces te equivocas en uno y te regresas y de aquí hasta que vuelvas a retornar y si te equivocas pues te alejas más todavía. Y esto me pasaba siempre, nos pasaba, siempre nos perdíamos. Hasta él ya ponía en Facebook, llegó a poner siempre, estamos perdidas, perdidas, perdidas. ¿Se acuerdan del meme ese? Hasta mi esposa nos echaba carrilla y todo eso. Siempre nos pasaba. Y recuerdo que hace 2 días me comentó, no, hombre, todavía me acuerdo cuando no me hiciste caso, que te dije, dale aquí por la derecha. Y tú dijiste, no, yo siempre agarro por la izquierda. Y agarré y nos perdimos otra vez. Digo, en lo que volví a retornar y agarrar el camino. Entonces, no es broma, pero mi constante siempre es agarrar a la izquierda. Sí agarro a la derecha, pero necesita haber algo fuerte que me haga tomar esa dirección. Y entonces iba a haber un punto en el que íbamos los dos e íbamos a intersectar, ¿sí? Pero yo siempre he tenido eso, no me gusta molestar a la gente. Entonces le di más rápido, ya estaba arriba en la cima del montículo y empecé a bajar y había una gobernadora. Le saqué la vuelta y como yo sí estaba impuesto con este detector, abrí el abanico fuerte, pasé una gobernadora y donde lo pasé se pescó un tono. Entonces me regresé porque lo pescó débil, lo pescó con la orilla. Entonces me regresé, lo empecé a checar y me dio, si no mal recuerdo, ahí está el video para que lo vean, fue un 83. Ese 83 muy finito, yo dije, es moneda. Dije, si no es plata, es cobre, pero ya voy a encontrar mi primer moneda aquí. Eh, Excavé, la saqué y ahí fue donde la encontré.
mi primer macuquina. Obviamente las conocí en fotos o en videos, pero al sacarla, pues simplemente era una pieza de metal, ni siquiera parecía plata. Obviamente, pues la plata estaba sucia, pero pues parecía un fierro, simple, así vil, porque no se le veía ninguna marca. Yo había visto que mínimo se le veía algo, a esta no se le veía nada, ni atrás ni al frente, nada. Entonces Raúl me avisa, me dice, ¿qué encontraste? Y yo, para no viciar el video que estaba grabando, le hago una seña, le digo que se acerque. Y luego ya cuando llega corto, y le digo, oye, pues es que mira, me encontré esto, pero pues no sé si sea o no, es una macuca o no, ¿tú las conoces? Me dice, no, sí, yo tengo un chingos. Entonces la empieza a ver y dice, no, sí es una macuca, desde que la vio ya había visto, pero la estuvo ahí viendo a ver si le veía el periodo. Me dice, no, es de un real. Entonces dije, no, pues ya prendí la cámara otra vez, empecé a grabar y, y ya bien emocionado, ya empecé a decir lo que he encontrado y que me ayudó a Raúl a identificarla. Bueno, identificar que sí era, porque sinceramente ya al verlas físicamente no leías formas y no tiene ningún grabado. Ahí quedó, así encontré mi primer macuquina y déjense las muestro. Entonces, miren, esta es la macuquina que encontré, pero si se fijan, tiene una forma muy bonita, pero no se le ve nada. Sí tiene un pequeño grabado que yo creo que es la corona, pero es todo, donde ahí no podemos identificar cuál es. Y donde yo creo que es el anverso, donde debe ir la cruz, no tiene nada. Entonces, es una macuquina muy sencilla y al pesarla me da 3.4 gramos, que corresponde a un real. Es todo lo que podemos encontrar de ella. Entonces, es todo lo que nos puede decir esta macuquina, pero la forma que tiene es muy bonita, a mí me encanta. Me encanta como la forma que tiene, aunque no se le vea nada y no puede identificar el periodo. Y todavía, aunado a esto, Raúl no la encontró, se la quité, se la gané a Raúl, me jacto de eso, porque como les decía, Raúl es una máquina para encontrar monedas de plata. Bueno, entonces a Raúl lo conocí en esa ocasión, pero nos empezamos a conocer mucho más adelante cuando empezamos a organizar la detectoriza. Él también fue organizador. Pues bueno, salí con él como en 5 ocasiones y ya me habían contado cómo era él para detectar. Íbamos 4 o 6 personas, nadie encontraba nada en lugares difíciles, pero nada, sí, cualquier cosilla, cualquier pendejuela, como dice este Jesús, y él regresaba con 2 monedas de plata. Regresaba con una macuquina, con un ferdín, con un carolus, y nadie había encontrado nada. Y dicen, y siempre es así, siempre encuentra. Y le da un rato nada más, le da una hora y media, y pues ya después ahí se echaba sus chevecillas y vámonos todos. Entonces ya fue con ellos cuando empecé a cambiar mi horario y ya no iba todo el día, iba a mediodía. Ahí batallé un poquito, pero me empecé a acostumbrar para encontrar piezas al principio o en ese lapso. Entonces yo aprecio mucho esta macuquina porque fue la primera. Desafortunadamente no podemos ver el periodo al que pertenece, pero tiene una muy bonita forma. Es una moneda completa, no está esquilada, porque el problema de estas monedas es que les iban rebajando la plata, les iban cortando, porque nadie se daba cuenta al no tener forma. Entonces así iban perdiendo su valor. Cuando ya alguien la pesaba, decía, oye, espérame, pues se supone que esta es una de un real, ¿y por qué pesa menos? Entonces le bajaban ahí su valor. Y esta no, esta moneda está intacta. Y aparte, pues se la gané a Raúl. Le pude ganar una moneda y una macuquina cuando lo conocí. Bueno, no quiero dejar aquí el video porque iba enfocado a cómo encontré mi primer macuquina, pero también ahí fue cuando encontré mi primer víbora cascabel. Y la verdad sí me asusté mucho y yo todavía no usaba las polainas. Bueno, esta zona es muy conocida por las víboras de cascabel. Ahí hay muchas, de esto están protegidas, no puedes simplemente deshacerte de ellas. Si alguien se entera, te metes en un problema muy grave. Tiempo después, íbamos otra vez a este lugar, pero llegamos a otro un poquito antes también, que salían ahí muchos carolus, decían. Ahí también fui con Robert. Entonces, para no hacerles el cuento largo, llegamos a este lugar, empezamos a detectar, sí me avisaron, ¿sabes qué? Aquí salen más víboras que el otro lugar, que el otro punto. Así que ya iba alerta, detectando y alerta, porque ya tenía esa experiencia y no era grata. Entonces, en una de esas, yo jamás dejé de estar escuchando alrededor y el detector iba por delante. Si veía una o salía una que no había visto,
primero chocaba con el detector y me daba chance de reaccionar. El problema es que escuché a un perrito llanero y cuando lo escuché volteé hacia donde venía el sonido y dije, lo voy a grabar. Entonces vi que había una pequeña sequía, pero sin agua. Caminé y cuando empecé a bajarla, me quedé quieto, no, o sea, nada me alertó, sino simplemente algo me frenó en seco y me dijo, ten cuidado. Entonces cuando me quedo quieto, bajo la vista y la veo. No les miento, a menos o máximo 2 metros estaba una víbora de cascabel, pero para mi fortuna estaba igual, el sonido la atrajo y no se percató de mí. Estaba atenta viendo dónde estaba su presa, el perrito llanero que había escuchado. A mí igual se me bajó la sangre y cuando pude decir algo, lo único que pude hacer fue decir, hija de tu. Pues cuando escuchó el primer sonido, empezó a mover la cascabel y se volteó. Y yo pues me empecé a hacer poquito a poquito atrás, no quise ser brusco. Y no me soltó la mordida, afortunadamente. Yo creo que no iba a alcanzar como quiera, pero el susto que me hubiera sacado si suelta la mordida, pero empezó a replegarse, a hacerse hacia atrás para prepararse a cuando yo me acercara y soltar la mordida. Entonces yo otra vez entré en pánico, pues me iba cuidando de ella, iba hacia atrás, no quería quitarle la vista de encima porque estaba muy cerca, pero también tenía miedo que me saliera otra por detrás. Perdí el interés porque ya vio que estaba relativamente más lejos y ya empezó a irse, entonces ahí ya fue cuando me relajé. Llegó Robert la empezó a grabar, él sí usaba polainas ya, y pues él se le acercaba, ella se ponía otra vez a defensiva, le lanzaba la mordida, digo, no estaba tan cerca Robert, pero ya iba sin miedo, y lo que hizo fue grabarla, también está ahí en su video. Y pues bueno, ahí quedó esa experiencia y ahí fue cuando decidí comprarme las polainas, que ya para cerrar este video les recomiendo mucho que las compren. Es una inversión de máximo 1,000 pesos, son 980, 950 pesos, pero que vale la pena porque vas con seguridad. Obviamente, pues si te sale un poquito más alto, si vas subiendo cerros o si estás en un árbol, pues también ahí estás en peligro, pero pues tampoco te puedes blindar todo, ¿verdad? Pero por lo regular que siempre te las vas a encontrar y se camuflajean muy bien en el piso. Entonces mínimo si un día no la ves, pues te suelta la mordida porque casi siempre la van a aventar hacia el chamorro más o menos y pues ahí van a topar con la polaina y pues te salvas de un problema muy grave porque imagínense, si te llega a morder, ¿qué vas a hacer? En primera instancia, si estás solo, pues te vas a asustar, se te va a subir la adrenalina, la circulación de la sangre va a empezar el corazón a bombear, a bombear. Lo que debes procurar es no acelerarte porque pues el veneno va a circular más rápido por la sangre, por los torrentes sanguíneos. Así me explicaron, la verdad no sé exactamente cómo funciona. Y pues esto pues va a hacer que te contamines más. Y luego la otra, ya estás asustado, tienes que bajar la adrenalina, tienes que ir hasta la camioneta o a tu vehículo y luego dirigirte a un centro de salud. Pues va a pasar mucho tiempo, entonces es muy riesgoso, por eso siempre dicen que cuando te muerde una víbora, pues ya estás frito. Y también hay otro tema, ya ven que en las películas hemos visto que les muerde una víbora y le cortas ahí donde le mordió, succionas, sacas el veneno, lo escupes, pues también eso es bien riesgoso porque eh, tenemos microheridas en toda la boca, entonces también tú te estás infectando, entonces ya serían 2 personas contaminadas en riesgo y pues la verdad es que debemos ir protegidos para evitar, pero si llega a pasar, que ayer salió un video donde un ejidatario de Paredón lo mordió una víbora, de cascabel también, pero él sí contó con la suerte de que rápidamente lo atendieron. Entonces, te llevan al hospital, está bien, se te puede engangrenar esa parte, pero ponle que te rescatan, pues corres el riesgo de perder la pierna de entrada. La otra, te suministran el antídoto. Bueno, este antídoto lo más seguro es que te va a costar y estamos hablando de por ahí de 60,000 pesos. Entonces, por 1,000 pesos, arriesgarte a todo eso, pues la verdad no lo vale. Entonces, inviértale y pónganselas porque también son incómodas. Te protegen de las espinas, eso sí, pero sudas mucho de lo que viene siendo la espinilla. Entonces, eso es lo único que contrarresta, pero vale la pena. Andas libre por todo el lugar sin ningún problema y ayudan mucho. Así que eso es lo que les quería contar el día de hoy. Espero que les haya gustado esta anécdota. Salieron dos en una.
Y pues ayuden a compartir los videos, suscríbanse, comenten, cualquier cosa, interactúen. Aquí nos vemos en el próximo video. Bueno, estamos en octubre ya. Espero traerles alguna historia de algo paranormal relacionado a la detección, eh, para que sea un poquito más a lo que viene siendo este canal. Y también tengo otro canal, no en esta plataforma, pero ya la voy a abrir porque aprovechando que estamos en octubre, quiero subir videos porque en la otra plataforma sí tengo, pero también lo dejé pausado. Así que vamos a ver qué sacamos. Estas pláticas, la verdad, a mí me ayuda mucho, sí me desestreso. Es complicado, no es tan fácil, no crean que grabar videos es muy fácil. La verdad es que no, pero sí lo disfrutamos mucho y la idea es que se entretengan y también nosotros nos entretenemos. Nada más ayúdenos a que llegue a más personas, porque no a todos les va a gustar, pero por ahí de repente sale uno que otro que dice, me gusta lo que hace esta persona, y ahí lo voy siguiendo y ahí van conectando. Así que ayúdenos mucho. Nos vemos en el siguiente video. Chao.